Buenas noches, mi nombre es Eli Leal y esta oportunidad vamos a hablar sobre la neurociencia, que es una disciplina que se encarga del estudio del sistema nervioso y su interés particular en la actividad cerebral, en lo que refiere a la conducta y el aprendizaje. Sperry, este científico, hablaba sobre los modelos de funcionamiento cerebral, que estudia el funcionamiento del hemisferio derecho e izquierdo, por separado. Sperry concluyó que cada uno de los dos hemisferios parecen tener sus propios pensamientos, percepciones, sensibilidades y memoria. El hemisferio central derecho, trataba sobre las memorias de sonido, reconocimiento de rostro, visión del lado izquierdo, análisis de formas espaciales, control de movimiento del lado izquierdo, deducción basal no en el lenguaje. Hablaba también sobre el hemisferio cerebral izquierdo, que él decía de la deducción por el lenguaje, dominio de cálculo, resolución de lógica del problema, visión del lado derecho, y control del movimiento derecho. Aquí vamos a hablar sobre las teorías. Y el científico Maclay descubrió una teoría que se llama el triuno. Y hablaba sobre las tres partes del cerebro, y una de ellas era el complejo rectílico, que funcionaba instintivas. Funcionamientos vitales primitivos, tales como la sed, el hambre, sueño y sexo. El sistema límbico, que hablaba sobre el centro de las emociones, planes futuros, vivencias pasadas. Otra también que de esta diferenciaba lo bueno y lo malo, la alegría y las tristezas, también el deseo. Y una de la tercera parte hablaba sobre la neurocorteza, que era el hemisferio derecho e izquierdo. Según Perry, él hablaba sobre este triuno. Vamos a hablar ahora de la teoría de Hermann. Este científico en su estudio se basó en una división de un cuadrante. Hablaba sobre unos cuadrantes, era izquierdo superior, izquierdo inferior, derecho superior, derecho inferior. El izquierdo superior hablaba sobre la lógica del tríptico cualitativo, analítico y realista. En el izquierdo inferior hablaba sobre la secuencia, detallista, administrador y planificador. En el derecho superior hablaba del intuitivo, integrador, simultáneo, espacial y imaginativo. En el derecho inferior hablaba sobre la comunicación, la expresión, lo musical y lo espiritual. Hablaba también de los pensamientos lógicos, pensamientos secuenciales y pensamientos emocionales. Esto, si lo colocamos en el aprendizaje, como en la educación, esto se pueden dar que nosotros como docentes o futuros docentes no tenemos que ser holísticos en el momento de impartir esta educación, ya que estas personas o el alumno puede ser combinada estos tipos, según las teorías de estos científicos, de algunos hemisferios. Pueden ser hemisferios, los pueden estar utilizando la A con la B, la C con la D, como lo explicaba Hermann, o lo combinaban con C, el hemisferio derecho con el izquierdo, que era C, A y C, o B y D. Y por ello nosotros como educadores tenemos que darnos cuenta de esto en el momento de los aprendizajes. Buenas noches, mi nombre es Elena Gómez. Me corresponde hablar de Gardner. Este científico identificó los diferentes tipos de inteligencia basada en diversos criterios, como es mostrar talentos inusuales en determinados campos, tomando de muestra las áreas del cerebro especializadas en ciertas capacidades. Gardner define 8 tipos de inteligencia múltiple. Como la primera podemos hablar la inteligencia lingüística, que era la que va dirigida al don del lenguaje. Por ejemplo, los predicadores, los políticos que tienen el don del lenguaje y de poder llegar al público. También en el caso de los profesores que se capacitan para poder llegar de manera clara y poder transmitir el conocimiento a los alumnos y poder llegar a cada uno de ellos a través del lenguaje. En cuanto a la inteligencia lógica matemática, podemos decir que son aquellas personas que desarrollan la parte lógica y tienen capacidades de desarrollar lo que son los problemas matemáticos, en este caso los científicos, que utilizan mucho la parte lógica y matemática. En cuanto a la inteligencia espacial, es la capacidad para crear un mundo y poder desenvolverse en él.
es ubicarse en tiempo y espacio y tener capacidad de poder emprender, en el caso de los emprendedores, y poder transmitir a su grupo de trabajo en determinados momentos las ideas claras hacia dónde quiere ir dirigido. En cuanto a la inteligencia musical, tenemos aquellas personas que tienen la capacidad de escribir canciones, darle música a letras de canciones y tienen esas habilidades musicales. También podemos decir que se encuentra la inteligencia corporal. Son aquellas personas que aprenden con el lenguaje corporal, el lenguaje kinestésico. Muchos políticos utilizan esta forma de las manos para envolver a las personas. Cuando una persona, de hecho, un ejemplo puede ser la simple cruzada de brazos, cuando una persona muestra desinterés en un tema o bloqueo hacia no quiero saber nada de ese tema. La inteligencia interpersonal es la capacidad que tiene una persona de interrelacionarse con el entorno. Esto va dirigido también a lo que es la parte del trabajo, el liderazgo que él muestre o la forma como él pueda manejar cierto grupo de trabajo. Está también lo que es la inteligencia intrapersonal. Es la capacidad que tiene una persona de conocerse él mismo y explotar sus capacidades, de cómo voy a reaccionar y cómo voy a poder desenvolverme en cierta tarea, la capacidad que tengo de trabajar solo. En cuanto a lo que es la inteligencia naturalista, que es la última y no menos importante, es aquellas personas que toman del entorno, de la naturaleza y aprenden de ella y tienen capacidad para desarrollarse en ese medio ambiente. Todo esto va dirigido a lo que son las técnicas que son importantes aprender. Hoy en día el facilitador ya no es una persona que va dirigida a solamente dar una clase, sino que va orientada a conocer las necesidades reales de cada alumno y poder adaptarse para llegar a cada uno de ellos y poder transmitir el conocimiento de manera eficaz y eficiente. Las aulas de clase se han vuelto un feedback, de manera que ya no es solamente el profesor, un orador, que va a transmitir conocimiento, sino que una retroalimentación y sobre todo respetando las diferencias de cada quien, que van dirigidas muy muy diferentemente en cada persona en cuanto a lo que es las 8 clasificaciones que hizo Gartner en cuanto a la inteligencia. Buenas noches, esta es toda la exposición, espero que les guste. Gracias.